Bienvenidos, Iglesia, a Vida Nueva. Estamos muy contentos de recibirles en este día. Prepárate para recibir una palabra poderosa de parte de Dios. Una palabra fresca que cambiará tu vida. Bienvenidos a casa. Pues el día de hoy el Señor me mostraba un tema que era como que lo principal aquí para la iglesia. Y para los que están, para los que apuntan, para los que están apuntando, el nombre de la predicación, el tema de la predicación es unidad y familia. Unidad y familia. Sabes que en algunas ocasiones, con algunos que hemos platicado en cuestión de mi esposa y yo, cuando hemos hablado, hemos acercado, como que queremos cambiar esa mentalidad que veníamos trayendo en cuestión de una iglesia, y queremos que esa iglesia sea como parte de la familia, que no te sientas más como que en una iglesia donde se viene a hacer como que una rutina, sino que seamos como familia, donde una familia va creciendo, donde una familia tiene unidad, donde una familia tiene como que ese deseo de estar aquí, ¿no? En lo personal, yo siempre le he dicho a mi esposa que cuando tengo un día difícil en el trabajo, cuando hay cosas que a veces no me salen bien y tengo estrés, lo único que quiero es llegar a mi casa, estar con mis hijos, ver a mi esposa. Hay veces que cuando llego a mi casa, lo único que le digo a Sharon, ¿sabes qué? Hoy necesito un abrazo tuyo. Hoy necesito que me abraces, hoy necesito como que sacar todo lo que tengo, ¿no? Todo el estrés que tengo del trabajo. Y yo siempre le he dicho a mi esposa que estando con ellos, que ellos como mi familia son mi lugar seguro, donde yo puedo hablar, donde yo puedo platicar todos los días con ellos, son ese lugar seguro donde yo puedo estar confiado, donde puedo tener esa confianza. Ajá. Y tenemos esa unidad como matrimonio, como en cuestión de mis hijos, tenemos esa unidad porque hemos pasado también tiempo juntos y hemos aprendido a como que a conocer cada quien nuestro propio lenguaje, ¿no? Porque cada persona es diferente. Yo hay veces que veo a Daniel y a Daniel no le gustan las mismas cosas que a Leo, ¿no? Porque con Daniel al principio yo quería como que jugáramos fútbol, pero a él le llamaba la atención otras cosas. Entonces, bueno, decía, pues tengo que aprender lo que mi hijo quiere hacer para que también yo pueda pasar rato con él. A Leo es diferente. Con Leonardo es diferente porque a Leo sí le gusta el fútbol. Entonces con Leo ya pasamos rato viendo videos de fútbol, videos de la América. Pero ahí estamos, ¿no? Pasando tiempo y yo le digo, he aprendido como que a conocer el lenguaje de cada uno de los que integran mi familia, de los que están conmigo. Y eso es lo que va creando una unidad en cuestión de cuando pasan situaciones difíciles, porque sí, toda persona pasa situaciones difíciles. Entonces esa unidad hace a que tú puedas recobrar nuevas fuerzas, para que puedas salir adelante, para que puedas hacer las cosas con alegría, con gozo y ya no sea tan pesado, ¿no? Aquí en la iglesia nos habían enseñado un modelo como de iglesia donde casi por lo regular teníamos como que una rutina, ¿no? Casi era el entrar, el sentarse, esperar a que empezara la alabanza, terminaba la alabanza, poder ofrendar, escuchar la palabra, estar unos momentos e irnos. Como que teníamos muy arraigado, como que tenemos muy como que entramos en ese aspecto de crear un modelo de iglesia donde no había como que empatía con las demás personas, donde aún como iglesia, como
podíamos verlo como familia, en ningún momento nos conocíamos. En ningún momento sabíamos la necesidad de la otra persona o la alegría que traía cada uno de mis hermanos, ¿no? Porque no todo en la vida es como que malo. Hay veces que yo soy de las personas que cuando tú me platicas un triunfo o un logro, yo me emociono contigo. Cuando me platicas alguna situación difícil, créeme y te lo digo que soy de las personas que me quedo pensando, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacerle? Entonces, en algún momento como que perdimos eso y a veces como que nos enfrascamos y decimos, ¿sabes qué? Pues hoy el tiempo de venir a la iglesia estuvo padre y ya me voy, ¿no? Y cuando te preguntan, según nosotros salimos bien gozosos, llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a la casa, simplemente cuando nos preguntan, ¿cómo te fue? No, pues bien, alegre, ¿no? Pero nuestro semblante no refleja ese gozo que supuestamente nosotros tenemos. Y cuando empezaba cuando Dios me empezaba a hablar acerca de esas características, acerca de la familia, en cuestión de una familia personal, de mi círculo familiar en mi casa, a mi círculo familiar en la iglesia, Dios me llevaba a la primera iglesia, la iglesia primitiva. Me gustaría que me acompañaran ahí en su Biblia y buscaran el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. ¿Sabes? Aquí cuando empezaba a leer esta parte de la Escritura, aquí empezando a leer como que desde el principio, desde el capítulo 1, empezaba como que una espera. Todos los apóstoles ya estaban preparados, ya habían pasado ese tiempo con Jesús, ya habían conocido toda su doctrina, pero hacía falta algo. Hacía falta algo. Todo lo que ellos hacían, como que es cuando, es como cuando esas películas, ¿no? Cuando tienen que ir al ataque, tienen que ir a la guerra, pero siempre necesitan como que la autorización del capitán. Necesitan que el que esté con ellos o el que esté liderando esas batallas, primeramente esté él en punta, ¿no? Para que ellos puedan salir a esas batallas, a esa guerra. Y así es, yo lo veía en ese momento, así en la vida de los apóstoles, ya tenían las herramientas, ya tenían las bases, ya habían pasado tiempo con Jesús, ya habían tenido una experiencia con Jesús. Entonces, ellos estaban esperando a esa persona o a ese líder que los iba a estar como que guiando a esas batallas. Y yo veía en parte en la Escritura, yo veía que ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Ahí cuando yo veía esa parte, la primera lección que Dios me daba es que no podemos hacer nada sin la guianza del Espíritu Santo. Como personas no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Y cada cosa que quieramos hacer sin consultárselo a Dios es como lo que estamos viendo en la de las oraciones. Vamos enfocados, vamos encaminados rumbo a un fracaso. Y aquí Dios me enseñaba que no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está con nosotros, ¿no? Y aquí en parte de la Escritura cuando ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos, el apóstol Pedro ya se había llenado del poder del Espíritu Santo y hizo su primer discurso. Y sabes, cuando yo empezaba a leer y decía, ¿no? Porque en los planes de la iglesia es hacer evangelismo. Y cuando yo empezaba a leer que en el primer discurso 3,000 se convirtieron a Dios, es como les decía, ¿no? Nuevamente Dios me confirma que no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está con nosotros. En nuestras propias palabras no vamos a poder convencer a nadie,
pero llenos del Espíritu Santo vamos a poder convencer, y si lo queremos ver, hasta esas 3,000 personas. Y Dios, en ese momento Dios me hacía, ¿no? Como que, ¿puedes creer esto? Que yo puedo convertir a las personas a través de tus labios, a través de lo que tú puedas hablar. ¿Crees que Dios pueda usarte para convertir a las personas? Para que les puedas enviar un mensaje fresco, un mensaje inspirador. ¿Crees que Dios puede hacer eso? Él lo puede hacer cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando realmente el Espíritu Santo habita con nosotros, habita en nosotros, grandes cosas podemos hacer. Amén. Entonces me gustaría que me acompañaran. Vamos a leer desde el 41 hasta el 47. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Sabes, cuando yo leía esta parte de la Escritura, yo decía, wow, todas las cosas, como que a veces en nuestra forma de pensar y en lo que hemos vivido en la iglesia, como que podemos hasta sentir raro, ¿no? De ver que todo eso hacía la iglesia, ¿no? Decían, ¿cómo podían estar juntos? ¿Cómo podían casi estar ahí todos los días en la iglesia? ¿Cómo pueden hacer eso? Pero todo lo que ellos hacían era porque Dios estaba ahí. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos iban perseverando, dice su palabra. Ellos perseveraban en todo lo que hacían. En todo lo que ellos, en lo que estaban, ellos iban perseverando. Y sabes, el punto clave, bueno, vamos a empezar como que a desglosarlo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sabes, todas las personas que creyeron, todas esas personas que creyeron, se bautizaron. ¿Sabes qué impactante es esa parte de el que te hablen de Dios, el que te puedan predicar? Una palabra que te puedan decir de parte de Dios te puede edificar. Y yo creo que todas esas personas que estaban escuchando ese mensaje, algo tuvo que haber tocado Dios en su corazón para que ellos pudieran añadirse a la iglesia. ¿Sabes que una palabra puede levantarte? ¿Que una palabra te anima a salir adelante? ¿Sabes? Hoy cuando veníamos del trabajo, veníamos para acá, pasamos por un tianguis y iba un señor predicando, ¿no? Iba un señor predicando sobre la calle, hablándole a los del tianguis. Y nomás iba diciendo que Dios los amaba. Nomás iba diciendo que Dios los amaba, y iba gritando. Y sabes que ese mensaje, bueno, fue muy poco lo que dijo, pero yo lo sentí como mío, como propio. Que dije, Dios me ama. Dios me ama. Y todos los días tiene como que mensajes. Hay que estar a la expectativa de lo que
de el mensaje que todos los días recibes de parte de Dios. Simplemente cuando pasó el Señor y dijo Dios te ama, yo lo hice mío, yo lo hice propio ese mensaje y dije, wow, sí, Dios me ama. Y como estaba estudiando la parte de, de la predicación, decía Dios, sí, Dios me ama. Y quiero tener esa misma, como que ese mismo enfoque que tenía la iglesia, ¿no? Y estaba yo leyendo cuando estaba dando el discurso, el apóstol, y yo decía, en algún momento yo podré pararme aquí y poder dar un mensaje. Porque a veces podemos estar aquí y como entre hermanos, entre familia, pues ya nos conocemos y todo, pero a veces allá afuera es como que desafiante, es retador, ¿no? Porque había personas que cuando iba pasando el Señor, había personas que murmuraban que estaba loco. Había personas que yo creo que volteaban a verlo y se convencían como yo de decir, sí, Dios me ama. Pero el poder salir allá afuera a las calles y decir, Dios te ama, también es desafiante para cada uno de nosotros. Si en lo personal yo no me atrevía como que a pararme enfrente, pues estar aquí en el púlpito y poder hablar, no lo podía hacer, pero sé que Dios puede hacer grandes cosas conmigo. Y sé que Dios me puede dar la capacidad para poder hablar a las personas allá afuera. ¿Sabes que ese tipo de mensajes que a lo mejor cada uno de nosotros puede estar hablando, puede estar diciendo, puede llegar el mensaje a esas personas de allá afuera? Dios nos puede usar grandemente, amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí los puntos clave que tenían ellos era perseverar, perseveraban. ¿Sabes que no nomás se quedaron con ese mensaje que les habían dado? Muchas veces nos quedamos con ese tipo de mensajes y decir, wow, Dios está conmigo. Pero muy pocos tomamos ese reto de perseverar, de ir un paso más a lo que Dios me está llamando, a lo que Dios quiere para mí. Muy pocos tomamos esa decisión de ir perseverando, de querer conocer más de lo que Dios tiene para mí, de querer conocer lo que Dios puede hacer conmigo. Es un reto. Yo cuando empiezo a orar o en forma de mi oración personal es, Señor, yo sé que tú comenzaste la obra en mí y la vas a ir perfeccionando. En este momento puedo tener un cierto conocimiento, pero si sigo perseverando en ti, puedo tener más conocimiento y puedo hablar con sabiduría, con entendimiento. En nuestra vida todo es un proceso. Pero también depende de la persona cómo sea tu proceso. Si quieres que sea poco, que sea lento, o quieres que puedas ir avanzando cada vez más. Eso es lo que hablaba aquí la Escritura, que todos iban perseverando. Y todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También la forma en cómo podemos perseverar cada uno de nosotros es a través de la Escritura, a través de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo hemos estado viendo que en la Escritura hay promesas de parte de Dios para nuestras vidas, pero simplemente lo pasamos de largo. Cuando leemos la Escritura luego lo hacemos así. Aunque estemos leyendo la Escritura, parece que le hiciéramos así. Porque cuando nos enfocamos a leer con entendimiento, las cosas se nos quedan grabadas. Pero cuando solamente leemos por leer, nada más hacemos esto. Y no se nos queda nada. No se nos queda nada de lo que Dios quiere hablar con nosotros. No se nos queda nada de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era la doctrina de Jesús, la doctrina que Jesús les había dejado, que Jesús les había enseñado a los apóstoles.
Esa era la doctrina lo que los apóstoles enseñaban, y que las personas que recibieron a Jesús como su Salvador, esa era la doctrina que ellos iban perseverando. Nosotros iremos perseverando a través de la comunión que tengamos con Dios, del encuentro que podamos tener con Dios. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la forma en cómo ellos perseveraban, en cómo ellos, a lo mejor ese fue el principio, ¿no?, de poder ser iglesia, a través de escuchar de lo que Dios tiene para ellos, a través de las oraciones, a través de estar juntos, comunión. En eso ellos iban perseverando. Y sabes que cuando haces eso, cuando haces oración, cuando oras, cuando pasas tiempo en la Escritura, cosas cambian. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, que nos conectamos a las oraciones y al tiempo de lectura de la Biblia, cosas han pasado en nuestras vidas. Estoy 100% seguro que cosas han pasado en nuestras vidas. El entendimiento como que va siendo más amplio, como que tienes una paz, una calma, como que ya no te sientes tan, como que tan saturado, como que tan, a veces como olvidado, sino sabemos que a través de todo lo que hacemos, a través de la Escritura, a través de la oración, vamos perseverando, ya no nos sentimos vacíos, porque Jesús los llena todo. Y a través de eso, cosas cambian. Cosas cambian. Fíjate una de las partes principales que dice en el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. ¿Sabes? Cuando empezaba a estudiar esta parte de la Escritura, yo veía que en la vida de una persona hay dos tipos de temor. El temor que no nos deja avanzar, el que nos agobia, el que siempre nos está persiguiendo. El que no nos deja avanzar, el temor a situaciones complicadas, a situaciones difíciles, el temor a enfrentarnos allá afuera a la vida. Ese es uno de los temores que como que acecha a las personas. Pero hay otro temor, y es el que ellos sintieron. Cuando somos personas temerosas de Dios, queremos seguir avanzando a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, y cada vez vamos cometiendo menos errores. Vamos como que vamos matando todo lo que veníamos arrastrando, todo lo que hacíamos allá afuera, todos esos pecados que cometíamos, ¿no? A lo mejor inconscientemente porque no conocíamos de Dios. Pero la clase de temor que ellos sentían era de seguir avanzando, de seguir perseverando. El temor de que ya no lo tengo que hacer porque ahora Dios está conmigo. Ese es el temor que como cristianos, en lo personal te digo, es el temor que podemos sentir cada uno de nosotros. Ser temerosos de Dios. Ser temerosos de Dios. Muchas personas como que han tomado muy a la ligera esta parte de la Escritura, de tener ese temor de Dios en nuestra vida. Porque en algunas ocasiones como que se nos hace muy fácil el poder pecar y seguir pecando y tener como que en cuenta la Escritura de que Dios ha dado gracia, ¿no? Que la gracia de Dios sobrepasa todo. El decir, bueno, pues hoy pequé, pues, ahorita le pido perdón a Dios y ya. Y mañana vuelves a cometer lo mismo y, bueno, le pido perdón a Dios y sé que me perdona, ¿no? Como que a veces es muy fácil tener arraigado ese chip de que Dios me perdona. Como que es muy fácil decir, Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Porque es difícil decir,
quiero cambiar mi situación, quiero cambiar mis pensamientos, quiero dejar de hacer lo que sé que está mal, pero no puedo dejarlo de hacer. A veces el hacer morir a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a todo eso que venimos como que arrastrando, es muy difícil. Y a veces es muy fácil estar como que más pidiendo perdón, ¿no? Hay un dicho allá afuera que dice, ¿no? Es más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Y muchas veces como que lo tenemos más arraigado a nuestra vida, el decir, bueno, pues total, pido perdón. Pero la clase de, lo que les decía, la clase de temor que tiene que venir a nosotros es decir, sigo avanzando. Dios, toma el control de mi vida, toma el control de mi cuerpo. Que cada vez lo que yo haga y que sé que está incorrecto, cada vez hacerlo menos. O tener ese encuentro contigo y tener ese cambio radical. El decir, ya no lo voy a hacer, porque sé que Dios está conmigo. Todas las cosas que pudieron hacer, las pudieron hacer después que el Espíritu Santo vino en ellos, que estuvo en ellos. Todas las maravillas que ellos hicieron era porque el Espíritu Santo ya estaba dentro de ellos, ya tenían como que esa guía, ya había temor ahí, ya había caído en ellos el temor de no seguir pecando, amén. Todos los que, en el 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era como decía al principio, ¿no? Muchas veces nos formaron como que en una forma de iglesia, pero nunca nos interesábamos en la vida o la situación de cada uno de mis hermanos o de los que nos congregamos, ¿no? ¿Sabes cuándo has tomado el tiempo para poder hablar con una persona de aquí de la iglesia y decir cómo estás? ¿Cómo está tu situación? ¿Sabes que es muy difícil que uno pueda acercarse con la persona y decirle? Pero hay veces que también nuestro orgullo es muy grande y no decir, me siento mal, estoy pasando por esto, estoy pasando situación difícil en mi vida. ¿Sabes que a veces nuestro orgullo es muy grande? Y no dices la situación que estás pasando. Muchas veces cuando Pastor Juan nos decía, ¿no? Que él como que tenía como que él podía percibirla cuando una persona, ¿no? Le mentía en esa situación. Y créeme que sí es palpable todo eso, el decir, ¿qué tal tu situación? Y que tú puedas decir bien, ¿no? Cuando una cosa está bien en tu vida, lo dices contento, lo dices alegre, con gozo, bien, bien, pastor, voy perseverando, ¿no? Pero cuando te preguntan, dices, no, pues bien. Ese bien ya no está bien. Porque a veces nuestro ego es muy grande y no puedes decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Dios también usa a las personas, a los hermanos, para poderte dar una palabra de aliento, para poder bendecirte, para poder levantarte. ¿Sabes? Cuando veo como que este ejemplo de iglesia, yo decía, ellos pasaban tiempo de calidad entre ellos. No solamente perseveraban en las escrituras o en la doctrina que los apóstoles les daban, sino también perseveraban en conocerse, en conectar uno con el otro. El decir, estamos sirviendo al mismo Dios, estamos en lo mismo aquí todos. Pero muchas veces como que hemos perdido esa parte, ¿no? ¿Cómo le llaman? Empatía, cuando te pones en el lugar de otra persona. Hemos perdido eso. Al final como que nuestro ego nos gana y solamente queremos vivir en el yo. En el yo. Ajá. Y no podemos dar como que ese paso de decir, bueno, voy a ver
¿qué es lo que puedo hacer por alguien hoy? ¿Sabes que cuando tú bendices a la gente, Dios no se queda con nada? Y es muy fácil decirlo, Dios, yo sé que si puedo dar bendición, yo sé que tú vas a darme bendición también. Porque tú no te quedas con nada. Pero a veces nuestros pensamientos de decir, pues no, es que si le doy me quedo sin nada. Y a veces es como que muy fácil decir, bueno, pues voy a orar por ti. ¿No? En lugar de decir, bueno, esto es con lo que te puedo ayudar. O vamos a ver cómo salimos de esta situación juntos. Ellos perseveraban en todo eso, en la unidad, en poder conectar, en poderse conocer como personas, el hacer familia. ¿Sabes que en las familias aún puede haber como que enojos? Puede haber discusiones, porque también había discusiones en la iglesia primitiva. Pero lo que tenían en común todos era que todos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Si había momento de pedir perdón por mis acciones, pedía perdón. Si podía yo impulsar a una persona, si podía animarla, lo hacían. En eso perseveraban. Siempre estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Es decir, que lo que tú sientes, yo lo siento. Déjame ser parte de ese propósito, de ese proyecto que tú tienes en mente. Era como te decía al principio, yo soy de las personas, y te lo digo sinceramente, yo soy de las personas que si tú me platicas algo, yo me emociono contigo. Si tú me platicas una situación que estás pasando complicada, mi corazón se duele también. Y mi esposa está aquí escuchando y sabe que somos, bueno, yo puedo decirlo honestamente que como que en el corazón de mi esposa y el mío están conectados, porque lo que yo siento, ella siente. Lo que ella siente, yo lo siento. Hay veces que luego hasta nos reímos, ¿verdad? De decir, ¿qué estás pensando? De seguro estás pensando en esto. Y decía, sí, ¿cómo supiste? Casi por lo regular siempre es así. Pero porque hemos aprendido a tener esa comunión, hemos aprendido a conocer nuestro corazón. El saber cuando hay cosas que nos afligen, cuando hay cosas que nos alegran. Eso es lo que hemos aprendido en casa como familia. Y si hoy podemos estar aquí predicando sobre estas cosas es porque lo estamos viviendo. Y sabemos que eso es de gran bendición, eso anima a las personas. Sabes que si una persona entra y a lo mejor trae una situación difícil, lo único que quiere es ser escuchada. Quiere que tú le des ese consejo, que tú puedas desprenderte a lo mejor también de algunas cosas para poder ayudarla. También es el tipo de testimonio que podemos dar. El ponernos en lugar de la otra persona y poder saber cuál es su situación. Amén. Dice en el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y todo lo repartían, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí es lo que te digo, poder conocer el corazón de la persona, el poder conocer la situación. Muchas veces era lo que mencionaba, muchas veces a lo mejor es fácil decir, pues voy a orar por ti, ¿no? Que desprenderte y poder como que mediar esa situación. A veces pensamos en nosotros mismos. Aquí dice, ellos se desprendían de sus bienes, vendían hasta sus propiedades y lo repartían conforme a la situación. Muchas veces aquí cuando pasaban situaciones difíciles, Pastor Juan luego nos decía, pues una ofrenda. Y honestamente a veces sí, como que decía, si doy, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿No? O estoy apartando para la comida y me voy a quedar sin nada.
Y honestamente pasaba eso, o sea, a veces esa es como que la parte de ser iglesia, de ser cuerpo de Cristo, el poder ser transparentes, el poder decir, la verdad es que sí. Ese era lo que se me veía a mi mente. No caer como que en esa religiosidad de decir, no, pues yo daba de todo mi corazón. El poder ser honestos y decir, ¿sabes qué? Pues sí, a veces ese era mi caso, ¿no? Nunca nos poníamos como que en el lugar de la otra persona. Y a veces hasta lo más fácil también lo hacíamos complicado para nosotros. A veces luego decía, bueno, vamos a estar orando para que Dios sea el que te responda a tu situación en esta semana. Y honestamente lo hacíamos. Se nos olvidaba el poder orar por el hermano. Estábamos tan ocupados haciendo otras cosas y no orábamos por la necesidad del otro hermano cuando nos estaba pidiendo ese apoyo. Y ya cuando venía el hermano decía, no, pues ya, Dios me respondió, hubo bendición, y te quieres acreditar cosas que ni siquiera hiciste. Dios es bueno, ya ves, te dije que oráramos y ni siquiera habíamos orado. Esa es la parte, ¿no? de poder conocer a las personas, de poder conectar, que tu situación sea mi situación, y vamos a ver cómo salimos juntos, cómo te puedo apoyar, qué es lo que puedo hacer yo por ti. ¿Sabes? Había escuchado esa parte de los judíos que cuando uno caía en desgracia o pasaba situación difícil, todos se unían y le ayudaban. Y lo volvían a levantar. Entonces, ¿por qué nosotros que somos hijos de Dios no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nos cuesta? Cuando es la situación del hermano, se nos hace muy complicado el poder bendecirlo, el poder estar con él, poder hacer mía la situación también y ver cómo lo puedo ayudar. Pero cuando es nuestra situación, honestamente queremos que todo el mundo se acerque a ayudarnos. Queremos que todas las personas lleguen, se acerquen y oren por nosotros. Porque ahí también igual está como que nuestro ego, ¿no? El yo quiero ser nada más. Yo quiero que oren por mí, pero no quiero orar por los demás. Quiero estar bien conmigo mismo, pero no ayudo a los demás. Esa parte de la iglesia primitiva a mí me gustaba porque decía, sí es cierto, el poder conectar con las demás personas, con cada uno de mis hermanos, conocerlos. Conocer que cuando me digas, ¿cómo estás? Bien. No, sé que no estás bien, cuéntame. Aquí estoy. El que tú me digas, no, pues estoy bien, también platícame. ¿Cuál es el motivo? A veces esa parte se nos olvida, ¿no? Vendían sus bienes y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con sencillez de corazón. Todas las cosas que hagamos ya por cada uno de nuestros hermanos, que todo sea de corazón. Que la situación que esté pasando mi hermano sea mi situación y podamos remediarlo juntos. Yo sé que aquí muchas veces, era como les decía, cuando estamos pasando situaciones difíciles, queremos que nos ayuden. Queremos que la gente esté con nosotros en ese proceso. Y muchas veces también se ha perdido esa parte de como que ser honestos, tener esa honestidad en nuestra vida, ¿no? Porque había veces que podías ayudar y ya estabas como que diciendo al otro hermano, ¿no? La situación, no, pues yo le ayudé, yo lo...
En cada cosa que hagamos, que sea con sencillez de corazón, que sea en lo personal, yo, así que hablando yo entre yo y el hermano, ¿no? Que esté pasando la situación. Cada vez que podamos ayudar a una persona, sea como que en secreto. En secreto. El poder decir, bueno, Dios, sé que tú me estás bendiciendo. Me gustaría hoy bendecir a otra persona. Me gustaría ayudarla. Y que la otra persona que esté recibiendo diga, Señor, sé que estás siendo bueno conmigo. Permite que yo también pueda ayudar. Y créeme que cuando hay así esa como cadena de bendiciones, la iglesia se vuelve como que un poco más sólida. Ya no es como tal una iglesia, ya empieza a ser tu familia. Pero tenemos que quitar todo eso de nuestras vidas. Nuestro ego. El no poder decir, yo necesito ayuda, pero también decir, no quiero que me ayude, ¿no? Yo la necesito, pero no quiero que me ayude. Tenemos que ser como que transparentes, tenemos que ser con ese corazón dispuesto a recibir apoyo, a recibir lo que Dios quiere que recibamos, ¿no? Les digo que los hermanos, cada hermano puede bendecir a una persona. Podemos ser bendecidos, pero también a veces hay que hablar las cosas, hay que testificar de lo que estamos pasando y poder recibir esa bendición que Dios nos da. Amén. Entonces, en las características de la iglesia primitiva, eran una iglesia de oración, vivían en comunión, se caracterizaban por su generosidad y ellos abrazaban el mandato de Dios de expandir el reino. En eso ellos perseveraban. Eso era la iglesia primitiva, en eso perseveraban, en la unidad, en la oración, en la doctrina. Y puedo decir que esas son como las bases que Dios nos da para que podamos tener ese entendimiento de poder ayudar a las personas, para que podamos tener ese entendimiento de poder hablarle a las personas, para que Dios es el que está haciendo la obra en nosotros primeramente, para poder extender ese reino a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros hacemos. Muchas veces es bueno el poder como que predicar con la Biblia, poder hablar con la Escritura, pero muchas veces es muy complicado si no lo estamos viviendo realmente. El efecto que tú quieres que pueda tener en esas personas no va a ser el efecto que Dios le va a dar, porque a veces nada más hablamos desde nuestro conocimiento, pero también tenemos que hablar desde los hechos. Tenemos que hablar desde nuestras acciones, de lo que estamos haciendo como hijos de Dios. Ese es el tipo de iglesia que a mí me llamaba la atención. El no poder ser como que tener esos patrones de una iglesia, sino ser una iglesia transparente. Una iglesia que los congregantes a lo mejor también lloran, pero también que la misma iglesia sea la que pueda animar a esa persona. Tener todas esas cosas en común es lo que hace una iglesia que persevera. Dios es el que está con cada uno de nosotros, es el que todos los días nos anima a seguir creciendo, es el que todos los días nos anima a que podamos salir adelante en esa perseverancia que Dios nos da. Cuando pedimos cuando estamos en oración, somos guiados. Cuando estamos en la oración, somos guiados a las cosas que vamos a hacer. Cuando pedimos dirección de Dios, Dios es el que obra en nosotros. Cuando pasamos tiempo en la Escritura, nuestra mente se va renovando. Somos transformados.
hay un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestra... Y yo creo que cuando tenemos ese cambio en nuestra mentalidad, todo nuestro ser se invade y podemos testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces nosotros queremos hablar de un Dios que prospera y no queremos bendecir a la otra persona. Y sabemos que Dios también nos prospera de esa forma. Bendecir para ser bendecidos. Ayudar a aquellas personas que están pasando en situaciones difíciles. Y sé que Dios hace la obra en cada uno de nosotros. El poder ser como que realmente radicales y el poder como que hoy salir animados y decir, Dios, ¿qué es lo que realmente quieres que yo haga? Hoy me paro en esa línea de ser guiado por tu Espíritu, que seas tú el que hable a mi vida. No quiero ser solamente como que una persona más que tenga un patrón de iglesia, sino quiero ser una iglesia diferente. Quiero tener esa familia aquí en la iglesia. Que nos podamos conocer, que podamos conocer el corazón de cada persona, que podamos conocer todo lo que la situación esté en cada uno de nosotros. Quiero conocer más a mi hermano también. Quiero pasar tiempo contigo para que tú puedas transformarme, para que tú puedas hacer que yo haga las cosas que no me he atrevido a hacer. Que quites todo ego en mi vida. Que seas tú el que nos hable. Queremos llegar a esa iglesia primitiva. Queremos ser parte de esa iglesia primitiva que tenían todo en común. Que podían conocerse como congregantes, como personas que iban perseverando en tu doctrina, en lo que tú hacías. Que señales se puedan hacer, Señor, tanto en la iglesia como en mi vida, en el lugar donde yo estoy. Que pueda yo ser de luz y de bendición a las personas de allá afuera, pero también a mis hermanos. Que podamos estar cimentados en la roca que eres tú. Hoy, así como estás, hermano, inclina tu rostro y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que sea Dios el que hable a nuestras vidas. Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este momento donde tú nos enseñas, Señor, a poder tener ese corazón como la iglesia, Señor. Como la iglesia primitiva, bendito Dios. Tener las cosas en común, Señor. El poder acudir a la necesidad de mi hermano, Señor, el ponerme en sus zapatos, Señor. El poder ver que si uno se aflige, Señor, sea yo el que lo pueda levantar. Sea yo el que le pueda dar una palabra de ánimo, Señor. Pero también, Señor, si estoy pasando una situación difícil, el poder hablar y decírselo a cada uno de mis hermanos, Señor. Para que juntos podamos salir de esa situación, Señor. Quita todo ego, Señor, que pueda estar estorbando, Señor. Queremos seguir perseverando, Señor, en todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos seguir perseverando en tu doctrina, Señor. Queremos seguir enfocados en ti, Señor. Ayúdanos a conocer cada vez más de tu palabra, Señor. El poder tener un tiempo, Señor, de intimidad contigo, Señor. El conocerte a través de la oración. El que seas tú, Señor, el que tome el control de mi vida. Quiero pasar más tiempo contigo, Señor. Para que podamos tener las cosas en común, todas las cosas en común, Señor. El poder conectar con los demás, Señor. El poder conocer las situaciones de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan conocer mi situación, Señor. El poder ser transparentes
Ayúdanos, Señor, a poder tener ese cambio radical en nuestra mente. Que ahora, Señor, las cosas que podamos hacer, las cosas que podamos escuchar, Señor, provengan de ti. Que provengan de tu Espíritu Santo, el que está obrando en nuestras vidas. Y hoy tomamos ese reto, Señor. Hoy nos paramos a la brecha, Señor, y queremos tomar ese reto de poder conocer a los demás, Señor, de poder conocer tu corazón, de poder tener un tiempo de comunión contigo. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Porque sé que hoy, Señor, salimos con una mentalidad diferente, Señor, y salimos llenos de tu Espíritu Santo, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Quita todo lo que nos tenga atados, Señor, a poder hacer las cosas de la forma correcta, Señor. Quita todo ego, Señor. Quita todas palabras, Señor, que se puedan cruzar en mi mente, Señor, el no puedo, el no quiero, Señor. Quita todo eso, Señor, que estorba para mi crecimiento, Señor. Quiero seguir avanzando. Quiero seguir progresando, Señor, en todo lo que tú tienes para mí, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas y Dios quiere cambios para nuestra vida, cambios en nuestra mentalidad, cambios en nuestra forma de ser, de cómo nos dirigimos, de cómo nos comportamos. Dios quiere que seamos esas nuevas personas, Señor. Recuerda que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si estamos en Cristo, que si estamos siguiendo sus ordenanzas, si seguimos pasando esa comunión en Él, vamos a ser transformados, vamos a ser parte de esas nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, ya pasaron, ya no las traigas más a la mente. Las cosas viejas ya no sirven, ya no funcionan aquí. Pero hoy Dios quiere hacer todo nuevo con nosotros. Dios quiere hablarnos de una forma diferente, de una forma que podamos entender y que nuestra mentalidad sea renovada. Amén.